esto. Así que la intención, mis amados, de este programa es poner en manos de ustedes este material para que puedan desarrollarse, para que puedan relacionarse más con el tema de la Biblia, puedan conocer más en detalle qué fue lo que sucedió y por qué sucedió y cuál fue el desenlace de estas historias. Así que, bueno, ese es el propósito y de veras me gusta mucho la idea de poder llevarlo a cabo, pero me gustaría también poder preguntarles si les interesa que continuemos con este tipo de transmisiones, ¿no? Bueno, ¿les parece si nos vamos encaminando a nuestra lección del día de hoy, que va a ser sumamente emocionante? Va a ser algo revelador para nosotros en mucho sentido, porque vamos a descubrir quizá cosas que pasamos en la lectura, las leímos, pero no nos detuvimos a pensar en ellas. De verdad disfruté muchísimo preparar este estudio. Fue algo muy emocionante, algo que me bendijo demasiado y quiero que sea también así para ustedes. Bueno, nuestro estudio del día de hoy lleva como título la historia de Abraham y a él lo vamos a llamar el padre de la fe. Y como ustedes pueden ver en nuestra portada, esta es la parte número 1 de la historia de Abraham y se preguntarán por qué. Bueno, la razón de por qué esta es la primera parte es porque la historia de Abraham de verdad es muy significativa, es muy rica, tiene bastantes episodios que nos dejan grandes lecciones y por eso he decidido hacer esta serie, ¿no?, de 3 o 4 partes de la historia de Abraham, porque de verdad hay tanto que aprender de él, hay tantas verdades que aprender al respecto que no quiero o quiero evitar perdernos lo más posible, ¿no? Quiero que podamos prestar atención a los detalles. Bueno, este es nuestro estudio del día de hoy, se titula Abraham, el padre de la fe, parte 1. Y me gustaría, como siempre, como ustedes ya saben, que este es un estudio bíblico, no podemos estudiar si no tenemos la Biblia a la mano. Así que los voy a invitar para que preparen sus Biblias, porque las bases bíblicas las vamos a encontrar aquí mismo. No se pierdan la oportunidad de, si ustedes están en casa, poder abrir su Biblia, su cuaderno de notas. Sé que algunos quizá podrían estar en el trabajo, en alguna tarea, responsabilidad. Pueden hacerlo después y por eso tengo la intención de poner aquí la Biblia para ustedes en mi celular, que ustedes puedan seguirme con la lectura del día de hoy. Bueno, el primer pasaje que vamos a ver sobre la historia de Abraham se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. ¿Qué les parece si me siguen con la lectura de este pasaje? Dice de la siguiente manera. El título es Dios llama a Abraham. Y noten que hasta este momento se llama Abraham a secas, no es Abraham todavía como lo vamos a conocer, porque apenas estamos iniciando su historia. Abraham. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ya está el primer pasaje que vamos a abordar el día de hoy de nuestra lección de este día, titulada Abraham, el padre de la fe. Pero hay otro pasaje al cual yo quiero que nos dirijamos. Es el pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2. Y como ustedes pueden ver aquí, el título de Hechos capítulo 7 es Defensa y muerte de Esteban. Ahora, en este momento vamos a leer sobre la respuesta que ofreció Esteban cuando estaba siendo interrogado por los líderes judíos, ¿no? Por esta fracción de los líderes religiosos. Cuando lo abordaron sobre su fe, lo tenían preso. Pero no nos vamos a enfocar como tal en la historia de Esteban, la dejaremos para después. Quiero que veamos lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y les voy a suplicar que tengan este pasaje de Hechos capítulo 7 a la mano, porque nos va a ser útil a la hora de seguir estudiando, seguir leyendo en nuestro estudio del día de hoy. Bueno, mis amados, estos son los dos pasajes en los que vamos a reflexionar: Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9 y Hechos capítulo 7, versículo 2. Ahora, me gustaría comenzar por aquí. Cuenta una historia que una mañana se desató un incendio en una escuela de los Estados Unidos. Era un incendio sumamente intenso. Y como es común en este tipo de casos, se produjo una terrible alarma que ocasionó que muchos niños se precipitaran a salir, empujándose unos a otros, y fue por esto que muchos de ellos resultaron heridos de gravedad. Sin embargo, una niñita se quedó sentada en su mesa, muy pálida. Aferrada con sus manitas a la mesa, se le veía llorar con grandes lágrimas, pero supo estar quieta, sin gritar, sin perder la compostura. Una vez que terminó el incendio y que todos se encontraban ya fuera de peligro, la paz se restableció. Se le preguntó el porqué de su comportamiento. Todos querían saber la razón por la que no se había levantado de inmediato y había corrido como los otros niños de su clase. Y ella respondió lo siguiente: miren, mi papá es bombero y me ha ordenado que en tales circunstancias me quede quieta hasta que la puerta esté libre de personas que se atropellen. Me ha dicho que no debo apresurarme hasta que el peligro de la multitud haya pasado. Obviamente todos estaban atentos a su respuesta y ella continuó diciendo: yo sé que mi papá tiene razón y por eso le he obedecido. Esa fue la razón por la que me quedé quieta cuando todos corrían y se amontonaban unos sobre otros. Ahora, la historia de esta niñita es una historia de una pequeña que cree en las palabras de su padre y al obedecerlas es librada del dolor y de un mal mayor. De eso precisamente, hermanos, se trata la fe. Esta virtud cristiana llamada fe tiene que ver con saber lo que Dios ha dicho, número uno, con conocer lo que Él ha decretado. No podemos tener fe si no conocemos lo que Él habla. Y después de saber lo que Él ha decretado, hay que creerlo con todo el corazón y finalmente obedecer sin reservas. Miren la fórmula de la fe: conocer lo que Dios ha dicho, abrazarme a eso con todo mi ser y ponerlo en práctica, obedecer. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que los hijos de Dios han sido llamados a vivir vidas de fe? ¿Lo sabías? Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice lo siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dios quiere que sus hijos sean personas de fe, personas que confían en Él, que le obedecen, que siguen lo que Él ha decretado, de modo que si Dios nos dice que no debemos hacer algo, entonces nosotros obedecemos y no lo hacemos. Si descubrimos que Dios dice que debemos hacer algo, que debemos ir a tal lugar o debemos tener tal comportamiento, entonces vamos de lleno a eso
y obedecemos su palabra. El Salmo 119, versículo 60, dice estas palabras: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Creo que esta es una de las mejores formas en toda la Biblia de hablar de la fe. Que cuando sabemos lo que Dios ha dicho, nos apresuramos, no lo posponemos, no nos retardamos a la hora de guardar sus mandamientos. Ahora, Santiago, el hermano del Señor Jesús, afirma lo siguiente respecto a este tema de conocer lo que Dios dice y obedecer en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así, y lo voy a buscar en mi Biblia para que todos ustedes puedan también acompañarme a Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice el pasaje: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Pudieron notarlo, hermanos? La fe no es un sentimiento. La fe no es una creencia superficial, un mero sentimentalismo emotivo. La fe no es algo subjetivo, algo abstracto. La fe verdadera es confianza puesta en acción. O dicho de otra forma, la fe es obediencia. Y las personas de fe real son aquellas que luego de escuchar lo que Dios dice, actúan, se movilizan para obedecer. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo vivir por fe, pero uno de los personajes bíblicos que mejor ejemplifica esta virtud es, sin lugar a dudas, Abraham. A este patriarca se le llegó a llamar el padre de la fe. Cuando Dios lo llamó por primera vez, como estamos a punto de ver, él dejó su tierra, dejó a su familia para ir en pos del llamado de Dios. Enfrentó diversos conflictos y muchas veces flaqueó también. La vida de fe no es perfecta ni está libre de cometer errores. Sin embargo, una de las grandes lecciones de fe que podemos aprender es la de levantarnos una y otra vez y nunca darnos por vencidos. Así que esta es la historia de Abraham, el hombre que fue llamado por Dios para ir a un lugar que no conocía y obedeció al Señor por la fe. Si ustedes están tomando nota, me encantaría poder compartirles el primer punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Este primer punto lleva como título Dios, el iniciador de la fe. Y permítanme tomar un poco de agua. Dios, el iniciador de la fe. Espero que estén tomando nota, espero que estén escribiendo porque este tema, la verdad, es muy apasionante. Bueno, en los estudios bíblicos pasados, ustedes recordarán que hemos explorado diferentes historias, ¿no?, de personajes de la Biblia. Hablamos de Adán, hablamos de Eva, Noé, Enoc, etc. Pero a partir de este punto, en Génesis capítulo 12, la historia bíblica se va a cerrar y se va a centrar casi totalmente en un hombre llamado Abraham y su descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 1 comienza con estas palabras: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo primero que llama la atención en este pasaje es el hecho de que es Dios quien le habla a Abraham. El iniciador de toda esta historia es Dios. Este relato no tendría lugar si Dios no hubiera hablado a Abraham en primer lugar. Muchas personas piensan que son los hombres los que inician la obra, que son los hombres los que comienzan por acercarse a Dios, como si todo se originara en los seres humanos, pero nunca sucede de esta forma.
En realidad, hermanos, la vida de fe, el arrepentimiento, la salvación en sí, todo esto son cosas que Dios inicia, no el hombre. Génesis 12, versículo 1, acabamos de leer que todo comenzó cuando Dios habló a Abraham. Y de la misma forma, la salvación y la restauración de una persona comienzan cuando Dios le llama. Vamos a observar con cuidado algunas afirmaciones bíblicas al respecto de esto. La primera de ellas se encuentra en la primera carta de Juan. Si ustedes son tan amables de acompañarme para allá. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10. De hecho, voy a resaltarlo aquí en mi Biblia para tenerlo a la vista. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Quiero que presten atención al pasaje. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchos piensan que el amor a Dios es algo que se origina en el ser humano, pero según este pasaje, el amor no comienza en nosotros, comienza en Dios, quien envía a su Hijo y luego nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos atrae y en consecuencia nosotros le amamos. Otro pasaje, queridos hermanos, que habla al respecto de esto es Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Por qué no le damos también una revisada a este texto? Juan capítulo 6, versículo 44. Ahora, según acabamos de leer, el verdadero amor consiste en que Dios nos amó a nosotros primero. Y eso, hermanos, es una realidad asombrosa. Es Dios quien nos busca, no nosotros. Es Él el que nos atrae, es Él el que nos llama. De modo que nadie puede venir a Dios si primero Él no le atrae. Voy a subrayar también este pasaje para que puedan verlo allí. Juan capítulo 6, versículo 44 dice de esta forma: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora quiero que vean esto, hermanos. Aquí nos dice el Señor Jesús, que es el que está hablando, que Dios siempre es el que comienza la obra. Por eso podemos llamarlo a Dios el iniciador de la fe. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le atrae. Nadie puede creer en Él si el Padre primero no hace una obra en su vida. Las personas suelen pensar que la fe es algo que se origina en el corazón humano, como si las personas fueran las responsables de producir o fabricar la fe. Pero como hemos visto, la fe es dada por Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 es otro pasaje que habla y dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios es el que da la fe. Otra manera de decirlo es que la fe viene de Dios. Nunca comienza en nosotros. Así que cuando Dios llamó a Abraham, estaba iniciando la fe en su corazón. Y nosotros, si vamos a ser personas de fe, debemos considerar también esto. Es Dios el que comienza la obra en nuestros corazones. Vamos a dirigirnos al segundo punto de nuestra reflexión del día de hoy. Y este punto lleva como título un llamado insistente. Ya vimos al Dios que inicia la fe y debe estar en claro en nuestra mente que Dios siempre es el que comienza la obra. Pero ahora veamos esto. Un llamado insistente, un llamado que golpea una y otra vez a la puerta. Ahora, el llamado de Dios para Abraham fue un llamado a salir de su tierra, a dejar atrás todo lo conocido, a obedecer, en pocas palabras. Y ese es el significado de la fe, porque ella nos hace salir del pecado. La fe nos hace ir por un camino que desconocemos y nos da la certeza de que Dios debe ser obedecido porque Él es veraz, porque nunca miente, nunca falla. Luego de darle promesas a Abraham sobre él, sobre su descendencia, encontramos que este hombre obedece. De inmediato se pone en marcha. Esta tuvo que haber sido una decisión bastante difícil, ¿no lo crees? Pues implica entrar en lo desconocido. Imagínate que estás en una época como la de Abraham y Dios se aparece delante de ti, glorioso, como lo leímos en Hechos capítulo 7, y te dice, sal de donde estás.
y sal, y no te da un mapa, no te entrega unas coordenadas, solamente te dice sal porque yo te voy a mostrar algo. En Génesis capítulo 12 nuevamente, que es donde estamos leyendo, pero ahora en los versículos 4 y 5, si ustedes son tan amables de acompañarme con sus Biblias, Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5, leemos estas palabras. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No era un joven. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La frase "y se fue Abraham", que encontramos al inicio del versículo 4, es sumamente notable. Este pasaje puede resumirse con las siguientes palabras: Abraham obedeció. Abraham actuó. Abraham se apresuró a hacer lo que Dios decía. ¿Puedes el día de hoy decir que estás obedeciendo a Dios? ¿Puedes decir que estás obedeciendo su palabra? Es decir, puedes confesar que eres una persona de fe, porque recuerda, la fe equivale a obediencia en la Biblia. Así que los que obedecen a Dios y lo hacen con un corazón lleno de confianza, en realidad están viviendo por la fe. Ahora, es importante resaltar que Abraham era un anciano, no un joven, porque este pasaje nos dice que tenía 75 años de edad. Ahora, esta edad, queridos hermanos, desde la perspectiva humana, o al menos es lo que pensamos nosotros, no es un buen tiempo para comenzar una nueva aventura. No es un tiempo para, no sé, voy a construir una casa, voy a estudiar una carrera. No, los 75 años son un tiempo para establecerse en un lugar, pasar los últimos días en calma. Es una edad en la que uno tiene que comenzar a pensar seriamente en su partida. Sin embargo, Dios le dice a Abraham que no es tiempo de morir, sino de avanzar por fe. Abraham, es tiempo de que camines. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Miren lo que nos señala este pasaje sobre la historia de nuestro personaje de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿qué significa este pasaje? Que la fe no necesita ver. La fe no necesita palpar, no necesita tener evidencias. Abraham, dice este pasaje, salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos que Dios nos dé evidencias, que nos dé pruebas para poderle creer? Le decimos: Señor, cuando tenga algo por cierto lo haré. Señor, cuando pueda ver mejor lo haré. Cuando no me sienta tan incómodo iré. Pero Abraham obedeció sin señales, sin evidencias. Y ¿sabes algo? Así debemos obedecer nosotros también. Ahora, aquí hay algo que llama la atención, algo que estoy seguro que va a causarte asombro, como lo fue para mí cuando lo pude ver. El versículo 4 de Génesis 12, nuevamente, si me acompañan con sus Biblias, Génesis capítulo 12, versículo 4, aquí se nos dice que Abraham salió de Harán a los 75 años, así lo dice el texto. Pero cuando Esteban presenta su defensa ante los ancianos de Israel en el libro de los Hechos, él señala que el primer lugar donde Dios habló a Abraham no fue en Harán, de donde salió en esta ocasión, sino fue en Mesopotamia. Vean conmigo este pasaje, por favor. Hechos capítulo 7, porque hay algo notable aquí. Versículo 2, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Y hagamos una pausa en este punto. Cuando Esteban habla de Abraham, dice que Dios, este Dios de gloria, se le apareció en Mesopotamia. Pero Génesis 12 nos dice que del lugar del que salió no fue Mesopotamia, sino Harán.
Y esto indica que Abraham primero vivió en Mesopotamia y luego se trasladó a Harán, de donde salió a los 75 años de edad. Así que el primer lugar donde Dios habló con Abraham fue en Mesopotamia. En algún momento Abraham se trasladó a Harán y se quedó a vivir allí. Quizá pensó que ese era el lugar al cual Dios lo quería llevar. Quizá cuando llegó a Harán miró alrededor y se dijo a sí mismo, bueno, este lugar me parece que es al que el Señor me quiere llevar. Salí de Mesopotamia, quizá aquí es donde me quiere tener el Señor. Pero Harán era una tierra de idolatría, una tierra de pecado, de corrupción, de inmoralidad, y con seguridad ese no era el destino al que Dios quería llevar a este hombre. Algunos teólogos como Matthew Henry piensan que Abraham estuvo aproximadamente 5 años viviendo en Harán hasta que Dios lo sacó de allí en Génesis 12 y lo llevó, como dice el pasaje, hasta Canaán, la tierra prometida, la cual iba a ser la tierra para sus descendientes más tarde. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Que primero Dios le habla en Mesopotamia, él se mueve a Harán, pasa algunos años allí, pero luego el Señor lo mueve y lo lleva a Canaán. Bueno, esto nos habla de que Dios lleva a Abraham paso a paso en su vida de fe. Dios fue muy paciente y la obra que se estaba llevando a cabo en el corazón de Abraham no sucedió de un día para otro, no ocurrió de un instante para otro, sino que fue algo que tomó años incluso. Pero notamos algo, como si se tratara de un padre, Dios lleva a su hijo de la mano. Hermanos, si Dios nos ama, si tiene atesorada misericordia para nosotros, Él no va a tolerar que descansemos en Harán hasta que hayamos llegado a Canaán. Él, con toda bondad, va a repetir sus llamados, como con Abraham en Mesopotamia, luego en Harán, y todas las veces que sea necesario, hasta que nos lleve a feliz término, hasta que su obra se cumpla y aquello que comenzó en nosotros sea realizado, hasta que nuestras almas reposen en Él. Así como Dios llama a Abraham en Mesopotamia y luego en Harán, hasta llevar a Abraham a Canaán, así vamos a ser nosotros llamados a lo largo de nuestra vida. El Dios que nos ha amado nos va a guiar, va a ser paciente con nosotros, va a cubrir nuestras faltas, va a sacarnos de nuestros errores para que podamos habitar junto a Él. De lo que estoy hablando es de un progreso, de un andar, de llamados continuos a la vida de Abraham, lo cual sigue sucediendo en aquellos que estamos aprendiendo a vivir por fe. ¿No te parece esto asombroso? Que tu Dios está siendo paciente contigo el día de hoy, que tu Dios está insistiendo, buscándote, llamándote una y otra vez. Quizá ya te detuviste en Harán, quizá te detuviste en tu vida espiritual, en un punto dijiste, ya conozco, ya sé, ya entiendo, pero el Dios de amor, el Dios de gracia que te ha llamado volverá y te seguirá llevando al lugar que Él ha declarado para ti. Eso es asombroso. Nuestro tercer y último punto del día de hoy se titula Un altar en cada lugar. Un altar en cada lugar. Este es nuestro tercer y último punto del día de hoy. Si tú estás tomando nota, puedes escribir esto en tu cuaderno para tenerlo presente. Y antes de seguir avanzando, quiero recordarles que de lunes a viernes nos estamos conectando en el programa Despierta a las 7 de la mañana para tener un tiempo devocional. Si ustedes todavía no se conectan o no han podido hacerlo, los invitamos con mucho cariño. Queremos que nos acompañen. Y también deseo recordarles que el día de hoy se ha publicado el libro digital de devocional titulado Fe para Vivir. Es un devocional que te va a ayudar a desarrollar una relación personal con el Señor, que te va a ayudar a buscar más de Él, a tener esos tiempos privados con Dios, estudiando su palabra, orando. Así que si tú quieres tener un material de apoyo en tu día a día, puedes entrar a nuestra página. Voy a dejar el enlace aquí en la transmisión. Ustedes van a poder verlo más tarde para
que puedan descargarlo. Va a ser el enlace para descarga. Déjenme copiarlo y pegarlo aquí en la transmisión. De hecho, ya debería estarles apareciendo. Lo acabo de poner como Marlon Corona. Ahí lo pueden ver. Y bueno, este material les va a servir para su vida devocional. No se pierdan la oportunidad de descargarlo y de leerlo, estudiarlo, que sé que va a ser una gran bendición para sus vidas. Bueno, mis amados, pues vamos a nuestro tercer punto del día de hoy, que se titula Un altar en cada lugar. Ahora, es asombroso leer que a todo lugar al que iba Abraham, allí edificaba un altar a Jehová, lo cual habla de este deseo, este interés de corazón por estar en contacto y en comunión con Dios. De eso nos hablan los altares que levantaba Abraham. Él quería ser reverente, él quería ser devoto, él quería estar en comunión con su Dios. ¿Sabes algo? La fe se alimenta de la relación personal con Dios. Voy a volver a decirlo porque me encanta esta idea. La fe se alimenta de la relación personal con Dios. Una vez más, porque incluso sabes que sería maravilloso que si estás aquí en la transmisión, lo escribas como un mensaje. Yo sé que muchos lo van a escribir. Escríbanlo aquí en la caja de comentarios para que no se nos olvide. La fe se alimenta de la relación personal con Dios. Mira, hermano, la fe puede fortalecerse, puede nutrirse, puede ser más clara a medida que pasamos tiempo junto a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, encontramos estas palabras dichas por el Señor Jesús. Quiero que prestes especial atención. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te diste cuenta? Ahora, otro pasaje más, y en esta ocasión voy a leerlo directamente de mi Biblia para que me puedas acompañar. Es Salmo 25, Salmo capítulo 25, versículo 14. Presta atención a este texto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ya llevamos dos pasajes, Mateo 6, versículo 6 y Salmo 25, 14. Una vez más, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y un pasaje más, el Salmo 32, versículo 6, que de hecho ya lo tengo marcado. Dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos pasajes? Mira, todos estos textos que acabamos de leer tienen algo en común. Hablan de la comunión con Dios y la fortaleza que viene como resultado, o la recompensa que viene como resultado de esa comunión. Y así es como funciona la vida de fe, queridos hermanos. A medida que pasamos tiempo con el Señor, en su palabra, en oración, ¿sabes cuál es la recompensa? Una fe que crece, una confianza que se fortalece, una seguridad que se establece en el corazón. Por eso te repito otra vez esta frase que te pido que escribas y la mandes en un mensaje aquí mismo en esta transmisión. La fe se alimenta de la relación personal con Dios. Abraham edificaba altares a donde quiera que iba. Y en la actualidad, ¿sabes algo? Nosotros tenemos también un altar. Y ese altar, de manera figurativa, es nuestro tiempo de comunión con el Señor. Cristo abrió para nosotros la puerta para que todo el que cree pueda venir al trono de gracia y pueda encontrar ayuda, socorro, consuelo, consejo, reprensión y corrección. La puerta para nosotros está abierta. Quiero leerte este pasaje que está en Hebreos, capítulo 4. Me puedes acompañar con tu Biblia al versículo 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio del sacrificio de Cristo, mis amados, podemos venir con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Podemos tener un altar personal en el cual le hablamos a Dios por medio de la oración y Él nos habla a nosotros por medio de su palabra, las sagradas escrituras, también conocidas como la Biblia. Al igual que Abraham, nosotros debemos ser personas que anhelan la comunión con Dios. Mira a Abraham, a donde quiera que iba levantaba un altar. En donde quiera que se detenía, el hombre levantaba un altar a su Dios. ¿Por qué? Porque él quería ser reverente. Él quería tener esa devoción. Él quería estar en comunión, quería sentir esa cercanía con su Dios. La razón por la que levanta estos altares es por su reverencia. Es porque hay temor de Jehová en su corazón y así debemos ser nosotros. Debemos ser de las personas que se esfuerzan por apartar tiempos de calidad para estar con el Señor y crecer en nuestra fe. No hay otro modo, queridos hermanos. La fe se alimenta de la relación personal con el Señor, de la oración, del estudio bíblico. Si no hay estas cosas, no puede haber fe. Al menos puedo ver de manera general en Génesis 12, del 1 al 9, estos ejemplos sobre la historia de Abraham y sobre cómo él vivió su fe. Y el ejemplo que me da es el ejemplo de obedecer, de un Dios que es el que comienza la fe en mi corazón. Un Dios que a su vez, como lo vimos hace un momento, nos llama insistentemente, nos busca, viene una y otra vez. Y en tercer lugar, Abraham me enseña que hay que esforzarse por la comunión con Dios. Hay que esforzarse por tener esos tiempos con el Señor a solas. Así que, ¿qué nos enseña la historia de Abraham sobre Dios? Quiero terminar con este breve resumen porque hay varias lecciones sobre Dios que podemos aprender de la historia de Abraham. Resumiendo, número 1. Vemos que Dios es el que llama. La fe, la salvación, todas las demás virtudes espirituales, hermanos, comienzan en Dios, no en nosotros. No podemos buscar a Dios si primero Él no nos busca. Y si alguien está buscando a Dios hoy es porque Dios lo ha buscado primero. Número 2, aprendimos que la fe y la obediencia son sinónimos en la Biblia. No hay fe verdadera si no hay obediencia. La fe no es un sentimiento, recuerden esto, no es una emoción abstracta, es una certeza de que Dios es veraz y esta certeza me lleva a vivir en obediencia. Tercero, aprendimos que Dios nos lleva poco a poco en la vida cristiana. Dios es muy paciente, hermanos. Así como Abraham lo llevó de Mesopotamia a Harán, de Harán a Canaán, así el Señor nos va a ir llevando paso a paso. Y cuando nos estemos asentando y diciendo, ya llegué, ya cumplí, el Dios de gracia nos hará salir y nos llevará a donde su perfecta voluntad lo ha determinado. Y cuarto, aprendimos el día de hoy que es importante tener compañerismo con Dios. La fe, recuerden esto, se alimenta de la relación personal con Dios, de los tiempos de oración, de los tiempos de meditación en la palabra. Por eso hay que aprender a tener tiempos privados con Dios cada día. Queridos hermanos, de verdad espero que esta reflexión de hoy sobre Abraham sea una bendición para nuestros corazones, para nuestras almas. Desde luego, la historia de Abraham no termina aquí. Como dije hace un momento, hay varios episodios que hay que tener presentes, que hay que resaltar. Y si Dios nos presta la vida, la segunda parte de la historia de Abraham la veremos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde, aquí mismo en nuestro programa Personajes Bíblicos. Hermanos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan estado conectados. Si fue de bendición esta transmisión para ustedes, déjenme saber aquí en la caja de comentarios, escríbanme qué fue lo nuevo que aprendieron, qué fue lo que no sabían, pero que hoy acaban de aprender, o algo una verdad que quizá reiteraron, Dios les recordó a través de este estudio, quizá algo les llamó la atención, los impactó, y sería bueno que nos escriban, por favor, aquí en la caja de comentarios, qué fue eso que llamó la atención de ustedes. Además, no se vayan sin darle clic al botón de compartir para que esta transmisión pueda llegar a otras personas y otros también puedan ser edificados. Aquí les dejé el enlace
al material digital, al devocional digital de Fe para Vivir. No olviden darse una vuelta por allá, darle una revisada a este material que sé que puede ser de bendición para ustedes, precisamente del tema que estamos hablando, de la relación personal con el Señor. Este puede ser un elemento para ustedes de devoción, de reverencia, de tiempo privado con Dios. Tómenlo de esa forma. Bueno, mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. Mi nombre es Marlon Corona. Fue un placer enorme estar con ustedes. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que tengan una buena salud, así como prosperan en su alma. Y si Dios nos presta vida, nos vemos el día de mañana en la transmisión de las 7 de la mañana. Los espero porque nos aguarda un tema riquísimo en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.